Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Ivonne Rodríguez. Muchas gracias por haber esperado estos 5 minutos. Queríamos que se unan el resto de las personas, ¿no? Bueno, brevemente quería comentarles, yo he estudiado aquí en la Universidad Administración de Empresas, tengo una maestría en Desarrollo Organizacional y he trabajado bastante tiempo en el área de recursos humanos. Actualmente trabajo en la consultora DIO en el tema de reclutamiento y selección de personal por competencias. Así brevemente, como ustedes saben, tenemos solamente 1 hora y media para poder llevar a cabo esta materia, que es bastante extensa, y la hemos estructurado, como ustedes pueden ver en la guía de aprendizaje, de una manera didáctica y en la que podamos nosotros, más que nada, compartir experiencias sobre este tema. Inicialmente me gustaría conocerlos, y les pediría, voy a ir abriendo uno a uno, los voy a ir nombrando y les voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan presentarse. Me gustaría escuchar sus nombres, dónde trabajan, el rol que desempeñan en el trabajo en el que están y brevemente cuál es la expectativa que tienen de la materia, ¿no? Les voy a dar como a medio minuto, ustedes administran ese tiempo porque va a ser interesante que nos conozcamos también. Entonces voy abriendo uno a uno el micrófono para ustedes. Hola, sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Indira Flores, espero que todos puedan escuchar, creo que hay algunos problemas con la conexión. Sí, Yo soy psicóloga, titulada en la Universidad Mayor de San Andrés, trabajo como docente actualmente en diferentes universidades. Esta maestría en general me llamó mucho la atención, puesto que también trabajo con bastantes proyectos a nivel personal, en los cuales me toca dar muchas veces charlas, seminarios, preparar gente para diferentes actividades y en diferentes instituciones, ¿no? Entre las expectativas que tengo son las de aprender más, capacitarme para poder desenvolver mejor mis funciones en todas las áreas, ¿no? Creo que la psicología organizacional como tal nos permite trabajar en muchas áreas. Es el mejor recurso que tenemos para quienes trabajamos con personal, ya sea como estudiantes o también con personas ya en otro nivel de aprendizaje. gracias. Hola, Sí, buenas noches. muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Marcelo Ortuño, también soy psicólogo. Actualmente estoy trabajando en Visión Mundial en el Peri Alfarero de aquí de la ciudad de Oruro. Estoy ocupando un cargo de asistente de desarrollo en un proyecto que trabaja especialmente con niños menores de 5 años en temas de desnutrición crónica y desarrollo infantil, y también trabajo con mamás, ¿no? Más también con madres embarazadas, temas de capacitación acerca de cuidados adecuados, ¿no? Uno de por qué me he abocado al tema de la maestría, ¿no? Es porque uno me gusta el tema de las personas, ¿no? Manejar personal, ¿no? Trabajo yo bastante en temas de capacitación en talleres con las mamás, no simplemente en cuidados adecuados, en lo que es la práctica de la YEPI, ¿no? En otras temáticas, mientras también trabajo, ¿no? Me gustaría aprender el tema de competencias, ¿no? ¿Cómo se aplica esto en el ámbito laboral? Ya que yo hice un diplomado por competencias de la Domingo Sabio, me gustaría ver cómo esto, el tema de las competencias, se aplica al tema laboral. Perfecto, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Leslie. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Leslie, he egresado de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. He trabajado en distintas áreas y proyectos. Ahora actualmente estoy ayudando como asistente de recursos humanos en una escuela de español. Me ha llamado siempre la atención esta área porque en cualquier tipo de organización o institución siempre se ve que es necesario el psicólogo organizacional, y espero también aprender mucho de su materia con usted, licenciada. Gracias. Gracias. Bueno, acá tenemos a Stephanie, que también se está presentando. Estefanía Carrión.
Gracias, Estefanía, te estamos leyendo. Bueno, viendo un poco las expectativas, leyéndolas y escuchándoles, creo que todos estamos aquí con la expectativa de poder aprender más, de poder contribuir en el desarrollo de las actividades que tenemos actualmente. Y bueno, en función a eso, un poco ustedes han debido ver ya el dossier que se ha enviado. Y en el dossier se hace referencia a los módulos que vamos a trabajar. Está dividido en 4 unidades. Vamos a intentar llevar 2 unidades hoy día y el día jueves otras 2. Así que, si les parece, vamos iniciando. El avance de la materia es bien interactivo. Perfecto, gracias Carolina. El avance de la materia es bien interactivo, en realidad voy a ir exponiendo algunas cosas puntuales de las que aquí está Paola también, en Cusco. Muy bien, Paola. Gracias. Luego nos anotas tus expectativas también para que tengamos la información. Les decía que lo que vamos a ir haciendo es trabajando sobre el dossier que se les ha enviado, se va a ir tomando algunos puntos principales. En el foro se han cargado 3 preguntas que me gustaría que en el transcurso de esta semana las vayan contestando en función a lo que vayan leyendo y lo que podamos ir viendo, ¿no? En realidad la materia, la unidad se llama Fundamentos de la Gestión por Competencias en la Provisión de Recursos, en la provisión de personal. Y he querido empezar con esta información que he sacado del libro de Salanabi, que dice: hoy en día se debe administrar las oportunidades coyunturales para que las variaciones en el mercado, la falta de conocimientos y los adelantos tecnológicos no se conviertan en amenazas para su organización y por ende la puedan desaparecer. La supervivencia de una organización dependerá de la capacidad que tengan para convertir sus recursos y procesos en fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades. No le tema a la competencia, témale a la incompetencia, ¿no? Entonces, tengo una pregunta de Paola, ¿no? Me dice, ¿puedo convertirme en presentador? No entiendo muy bien, Paola. Luego conversamos, por favor. Bueno, y en realidad he querido empezar con esta frase porque estamos tomando en cuenta a los recursos, ¿no? Cuando hablamos de una organización, lo más importante para la misma son definitivamente los recursos humanos. Pero antes de hablar de los recursos humanos y de ir específicamente a lo que es el área de recursos humanos, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la planificación que se tiene, cuál es el enfoque que tiene la organización para realizar el trabajo. En este sentido, he querido entrar de lleno en la unidad hablando un poco de lo que es la planificación estratégica. En realidad, lo que es la planificación estratégica es enfocar y administrar esos recursos de los que hablábamos en pos del logro de los objetivos de la organización. Vamos a hablar específicamente de recursos, de los recursos humanos que tiene la organización. Cuando hablamos en un plan estratégico de poder enfocar al logro de los objetivos, los que mejor van a poder enfocar y desarrollar y poder llegar y apuntar a los objetivos van a ser definitivamente los recursos humanos. Ahora bien, el enfoque que queremos darle es que la gestión de recursos humanos sea mirada desde un punto de vista estratégico. Y así es como lo plantea uno de los autores, que seguramente ustedes lo conocen, que es David Ulrich, que habla que los profesionales de recursos humanos se deben convertir en socios estratégicos, ¿no? Dime, Estefanía. Bueno, voy a seguir y ahí, Estefanía, si tienes alguna pregunta, te pido que la pongas en el chat, voy a estar pendiente a la misma, ¿no? Retomando un poco lo que les decía, este autor nos plantea que el profesional de recursos humanos se convierta en un socio estratégico de la organización, en el sentido de poder lograr y alcanzar esos objetivos que el plan estratégico de la organización está presentando. Y en realidad lo que se plantea es que el área de recursos humanos sea funcional a la estrategia de la organización, que debe conocer y aprovechar las capacidades y habilidades de las personas en la consecución de los objetivos de la organización y sobre todo convertir la estrategia organizacional
en realmente lo que necesitamos, ¿no?, para la organización. Entonces, un poco lo que se plantea con esta unidad es que ustedes tengan una mirada del área de recursos humanos, una mirada estratégica, una mirada en la que realmente recursos humanos pueda contribuir al logro de los objetivos de la organización planteados en el plan estratégico. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y en realidad lo que nosotros planteamos es que el área de recursos humanos empiece a trabajar bajo una planificación estratégica. ¿Cómo proponemos esta integración? Esta integración se propone de una manera integral y horizontal. Vertical y horizontal. Vertical en el sentido de que debe estar alineada con la estrategia de la organización, que debe afectar a toda la organización y debe trabajar con todas las áreas de la organización. Es decir, nosotros como recursos humanos no solamente tenemos que ser un área de la organización, un silo de la organización que hacemos nuestro trabajo, que generalmente la visión que se tiene es que recursos humanos solamente hace la planilla de sueldos, solamente hace el control de asistencia, solamente manda memorándums. Lo que nosotros planteamos es que realmente se convierta en un socio estratégico que le permita trabajar en asociación y en alianza con las otras áreas de la organización. Es decir, si vamos a tener que contratar una persona para el área de producción, trabajemos de la mano con producción para poder indagar bien qué tipo de personas se necesita para desarrollar un trabajo y de esta forma tener esta alianza con las otras áreas, ¿no? También se debe conocer a detalle el negocio o mandato de la organización. Lo que muchas veces sucede es que el área de recursos humanos se dice que solamente sabe hacer planillas, solamente sabe hacer el control de personal, pero en realidad lo que nosotros planteamos es que el área de recursos humanos conozca cuál es el negocio y el mandato de la organización para que pueda tomar parte de las decisiones y formar parte de esta área estratégica de la organización, ¿no? La integración horizontal que se plantea se refiere a que debe existir una alineación con los otros subsistemas del área de recursos humanos. Había comentado esto de que los recursos deben estar enfocados al logro de los objetivos y en realidad cuando hablamos de recursos me estoy refiriendo al área de recursos humanos. Había mostrado esta lámina donde el autor David Ulrich ya empieza a mirar el área de recursos humanos desde un rol más estratégico, donde se ve que el área de recursos humanos debe ser funcional a la estrategia organizacional y debe conocer y aprovechar las habilidades de las personas, ahí ya entrando un poquito a lo que van a ser las competencias, y sobre todo se debe convertir la estrategia organizacional a lo que hacen realmente las personas dentro de la organización, ¿no? Hablábamos también de una integración vertical y horizontal. Vertical porque tiene que alinearse con la estrategia de la organización, tiene que trabajar de la mano con todas las áreas de la organización y debe conocer a detalle el negocio o mandato de la organización como recursos humanos. Y cuando hablamos de una integración horizontal, nos referimos a que se debe alinear todos los sistemas de recursos humanos. Como ustedes saben, y por lo que entiendo, muchos trabajan en el área de recursos humanos. El área de recursos humanos tiene varios subsistemas, ¿no? Los recursos humanos es como un paraguas y debajo de recursos humanos tenemos varios subsistemas. Está el subsistema de reclutamiento y selección, está el subsistema de capacitación, está el subsistema de gestión y desempeño, está el subsistema de administración de personal, que es lo que generalmente se hace en las organizaciones, ¿no? Pero en realidad la idea que nosotros planteamos es que haya una integración del plan estratégico de la organización con todos los subsistemas de recursos humanos. ¿Qué se necesita de recursos humanos? ¿Qué necesita la organización de recursos humanos? Lo primero que necesita es que tenga un dominio adecuado de las herramientas del pensamiento estratégico. Es decir, lo que se pretende hacer es hacer que el personal de recursos humanos empiece a pensar de forma estratégica y no solamente haga tareas operativas. Queremos llevar a pensar
que vamos a empezar realmente a tomar este rol estratégico y empezar a trabajar por lograr los objetivos de la organización, pero de una forma más direccionada, no solamente en hacer planillas o en hacer los memorándums, sino trabajar de una manera más estratégica y más enfocada a los resultados que pretende alcanzar la organización, ¿no? Se pretende también que recursos humanos pueda alinear su gestión con la de las demás áreas de la organización y principalmente con la planificación estratégica de la organización, ¿no? En realidad lo que se quiere es que el modelo de toda la organización sea asumido por recursos humanos. También queremos que recursos humanos desarrolle un plan estratégico, ¿no? Y es por eso que no entramos de lleno a ver el tema de la unidad, sino que hemos hecho un paso previo, que es empezar a creer que recursos humanos puede trabajar bajo una visión estratégica. También queremos que tenga un modelo de gestión aplicable a toda la organización. No sé si ustedes conocen y yo puedo brindarles mayor información. En realidad, cuando tú tienes un plan estratégico, para operativizar el plan estratégico, para gestionar este plan estratégico, existen varios instrumentos. Uno de ellos es el mapa estratégico, otro puede ser el Balance Scorecard. Son herramientas que te permiten gestionar un plan estratégico. Entonces, la idea es que recursos humanos empiece a tener este tipo de instrumentos para poder operativizar su trabajo, ¿no? Entonces, es por eso que presentamos esto, ¿no? Ahora, ¿qué debería considerar una estrategia de recursos humanos? Una estrategia de recursos humanos debería considerar un manejo reflexivo de las relaciones entre los objetivos, la misión de la organización y los medios que tiene recursos humanos. Cuando hablamos de los objetivos de la organización, muchas veces las organizaciones se plantean objetivos muy amplios, objetivos casi inalcanzables, que muchas veces no tenemos las posibilidades en cuanto a recursos humanos para lograr esos objetivos. Entonces, antes de diseñar un plan estratégico, la consideración fundamental que tiene que tener recursos humanos es ver esto. Si realmente para poder cumplir estos objetivos tenemos los medios reales dentro de la organización, ¿no? Para poder ser eficientes y realmente lograr lo que nos proponemos. Ahora, bien, también lo que se ve aquí es que la orientación estratégica es la consecuencia de un proceso de negociación. Esto se refiere a que cuando nosotros trabajamos bajo una lógica de un plan estratégico, necesitamos recursos para capacitar al personal, necesitamos recursos para implementar modelos, entonces necesitamos negociar con la gerencia, con la dirección en una ONG para poder trabajar, entonces necesitamos que tenga también esta orientación, ¿no? Otra de las consideraciones es que los criterios para esta elección, como por ejemplo los potenciales o los riesgos, también las opciones mismas se negocian y se formulan como un acuerdo con el equipo gerencial. En realidad, toda organización tiene ciertos riesgos, ¿no? Ciertos riesgos que puede correr en el mercado. Lo mismo pasa con el área de recursos humanos. Si implementa una planificación estratégica, puede correr ciertos riesgos dentro de la organización. Entonces, la idea es trabajar con estos riesgos, poderlos identificar y poder llegar a acuerdos con la alta gerencia para poder realizar el trabajo. La orientación estratégica concentra las expectativas y las preferencias. Además, sirve de incentivo para emprender resueltamente el rumbo fijado. En realidad, el tener una orientación estratégica nos ayuda a tener las cosas más claras para poder realizar el trabajo, y el tener una estrategia en el área de recursos humanos nos va a permitir enfocar de mejor manera y de poder administrar el área de recursos humanos dentro de la organización. Entrando a lo que es el proceso de planificación estratégico, básicamente el objetivo que habíamos visto es vincular a las personas y a la organización para posibilitar los cambios. He visto que el anterior módulo que ustedes vieron es psicología organizacional, y en psicología organizacional han trabajado mucho con los aspectos de cambio. Y en realidad lo que
busca el área de recursos humanos es preparar a las personas para temas de cambio, para que estén dispuestas y flexibles para poder adecuarse a todos los cambios que se requieren en este momento en el contexto en el que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, un poco el proceso de planificación busca ese vínculo, ¿no? Me gustaría ahora hacer una pequeña pausa y ver si estamos bien, si tienen algunas preguntas, si requieren alguna aclaración para poder seguir. Por favor, si hay alguna consulta que tienen. Entonces, un poco es eso, ¿no? El proceso de planificación estratégica que se plantea, que debería tener recursos humanos, es bajo una visión en la que puedan vincularse a las personas con la organización. Ahora bien, ¿cómo se hace la planificación estratégica? La planificación estratégica tiene unos pasos a seguir y me imagino que muchos de ustedes los conocen. Una planificación estratégica parte del conocimiento de los valores de la organización, de la visión de la organización, de la misión de la organización, y en función a eso se empieza a hacer un análisis de las fortalezas, de las debilidades que tiene la organización, de las amenazas que pueda tener la organización, y en función a eso se va trabajando respuestas o planes de acción determinados. Un poco para refrescar esos conocimientos, he querido plantear y ponerles acá en la pantalla el tema de la definición de los valores. En realidad lo que es un valor es guían la actividad de la organización e inspiran su conducta y por tanto la de sus integrantes. Es un punto de partida para la construcción de la visión compartida y de la misión comprometida que tiene la organización. No deben pasar entre 3 a 6 valores auténticos y no necesitan justificación y no necesariamente deben cambiar los valores. Las preguntas que uno debe plantearse es dentro de una organización si tenemos valores que guían nuestra personalidad y nuestra forma de ser, qué valores hacen que nos diferenciemos de los demás y de la competencia. Son preguntas iniciales que nos hacemos en el caso de que no tengamos valores como todas las organizaciones los tienen, pero cuando ustedes están armando el plan estratégico del área de recursos humanos, pueden ir planteándose estas preguntas para ir construyendo su propio plan, ¿no? Muchas veces el área de recursos humanos lo que hace es replicar los valores, la visión y la misión de la organización, pero definitivamente pueden tener sus propios valores, sus propias visiones y su propia misión como área de recursos humanos. Siempre va a haber un vínculo con lo de la organización, definitivamente, pero ustedes en pequeño pueden fijar sus propios valores y lo demás. Aquí les estoy presentando un ejemplo de valor, un valor de la organización Oxfam, que es una ONG, es la rendición de cuentas y aprendizaje, ¿no? Contamos con un sistema de control interno y personal cualificado para garantizar y utilizar nuestros fondos de forma eficaz. Aspiramos a ser una organización de aprendizaje con evaluaciones en tiempo real, revisiones de nuestros programas, informes de rendición de cuentas públicas y políticas de reclamación y denuncia. En realidad ellos se han planteado un valor y bajo ese valor perfilan el resto de sus acciones. Entonces, esa es la forma de ir identificando los valores de la organización. ¿Qué es una visión? Una visión es la imagen futura que pretende alcanzar la organización en el mediano y largo plazo. ¿Cómo nos queremos ver de aquí en adelante? Las preguntas pueden ser ¿qué recursos humanos requerimos desde el punto de vista estratégico en cuanto a competencias, conocimientos e influencias para llegar a nuestra visión de organización? Una visión debe ser ambiciosa, motivadora, congruente, ser clara y entendible, ser breve, muy corta y precisa y ser totalmente explícita. Un ejemplo de visión muy conocido, el de Disney, que es crear un lugar en el que todos podemos ser niños, ¿no? Es una visión. Muchas veces la crítica a la visión es que son demasiado ambiciosas, ¿no? Hay una conocida ONG que plantea erradicar el hambre del mundo o erradicar la pobreza del mundo, ¿no? Son cosas muy amplias, pero realmente están perfiladas a lograr algo, ¿no? Entonces, si ustedes aplican en el área de recursos humanos,
quizás hacerse esta pregunta que se plantea y poderla plasmar de una manera que esté totalmente vinculada a la visión de la organización. Cuando hablamos de misión, la misión es la identidad que congrega los esfuerzos realizados por la organización para alcanzar sus objetivos. Es la razón de ser, justificando su existencia, es el por qué existe la organización. Y las preguntas que se plantean ¿es apropiada la forma de conducción en vista de la variedad y diversidad de las tareas a conducir? ¿Se ha puesto en claro la importancia que reviste la estructura de la organización para los objetivos y procesos? ¿Qué procesos revisten mayor importancia estratégica? La misión debe brindar una orientación, ¿no? Una orientación a algo determinado. Puede ser orientarlo al cliente, a la calidad del producto, a un servicio, a una ventaja innovativa, a un mandato determinado. La misión debe ser clara y precisa, ser congruente y ser motivadora. La misión de Oxfam nuestra misión es ayudar a encontrar soluciones duraderas a la injusticia de la pobreza. La visión de Oxfam en realidad es erradicar la pobreza en el mundo, ¿no? Y la misión está ya más aterrizada, que es crear alianzas, encontrar soluciones duraderas creando alianzas, ¿no? Entonces esto te permite operativizar en terreno lo que es la misión. O sea, en el país, por ejemplo, Oxfam lo que hace es encontrar soluciones duraderas a la injusticia de la pobreza. Y eso guía su trabajo, ¿no? En función a esta misión, por ejemplo, la organización puede empezar a trabajar un tema de lobby con el gobierno para que el gobierno empiece a trabajar políticas para erradicar la pobreza y destine recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, eso te permite aterrizar en realidad lo que vas a ir haciendo en una organización. Un resumen general de esto que hemos visto es de este modelo de plan estratégico. Lo ven en pantalla, habla de dónde estamos hoy, ¿no? Hoy la organización o el área de recursos humanos tiene una misión determinada, tiene unas fortalezas determinadas, unos valores determinados que los puede identificar y tiene un personal actual. Ahora bien, hay un futuro, hay dónde queremos llegar, hay una visión determinada y unos objetivos que cumplir. Con las mismas fortalezas, porque generalmente los valores no cambian, pero la característica es que el personal puede tener un perfil diferente, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo después, por qué estamos planteando esto. Pero en realidad el personal puede tener un perfil diferente y esto lo va a lograr a través de la determinación de un plan estratégico. Este plan estratégico se va a ver, va a tener la influencia de un entorno que hemos dicho que donde puede encontrar oportunidades y amenazas. En el caso de recursos humanos, oportunidades y amenazas internas, ¿no? Oportunidades de crecimiento, oportunidades de formación para el personal, oportunidades de que puedan haber rotación de personal, pero también pueden haber amenazas. El tema de la reestructuración, por ejemplo, es una de las mayores amenazas que debe enfrentar el área de recursos humanos dentro de la organización. Entonces, dentro de un plan estratégico también se pueden plantear todos estos temas. Y hablamos de las tendencias. Y acá entra el tema de la gestión por competencias, ¿no? La gestión por competencias es una tendencia que hay en el mercado y que puede ser implementada a través de un plan estratégico. Entonces, es por eso que he querido presentar un poco y no entrar de lleno a lo que es la gestión por competencias, sino un poco ir más atrás y ver que para poder implementar un modelo de gestión de competencias dentro de la organización desde el área de recursos humanos, tenemos que empezar a pensar a que recursos humanos debe trabajar de una forma estratégica, plantear un modelo de plan estratégico, y es por eso que hemos ido más atrás, hemos ido a ver qué es un plan estratégico, de qué está conformado un plan estratégico y un poquito más atrás, de qué parte un plan estratégico, ¿no? Parte de una visión, de una misión, de unos valores. Entonces, un poquito ese es el flujo que les he querido presentar, ¿no? Partir de este plan estratégico macro de la organización y de que se desprenda un plan estratégico de recursos humanos y que este plan estratégico de recursos humanos
tenga aplicado un modelo de competencias, ¿no? Un modelo de competencias que le permita operativizar el plan estratégico de la organización. Ese es un poco el planteamiento que he querido hacer en esta primera parte. Y ahora quisiera abrir el micrófono y el chat para que ustedes puedan compartir sus experiencias, para que puedan hacer comentarios sobre esto que hemos hablado. No estamos entrando todavía a lo que es la gestión de competencias, lo vamos a hacer en una segunda parte, pero en realidad este planteamiento de trabajar bajo una visión estratégica nos va a ayudar a implementar el modelo. Entonces les abro para que ustedes puedan dar su opinión, sus comentarios, sugerencias, todo lo que corresponde. Así es, Estefanía, esa es la visión generalmente en el país, ¿no? Y ayer lo estaba viendo con los alumnos del área presencial, del módulo presencial. En el área pública, más que nada, la visión que se tiene es que el área de recursos humanos está a cargo solamente de elaborar planillas y de poder hacer un control de personal y, bueno, lo que tú dices, la selección del mismo. Pero en realidad no, va más allá, ¿no? Hay muchos otros subsistemas que se pueden considerar y la idea de esta unidad es que en el punto de la selección de personal, de la provisión del personal, se implemente este modelo de competencias. Entonces, sí, es una visión mucho más amplia, ¿no? No sé si hay alguien que quiera comentar. Me gustaría lanzar una pregunta que está un poco vinculada a la pregunta que planteamos en el foro, y es si hay planificación estratégica en las organizaciones donde ustedes trabajan, ¿no? Si se trabaja ese enfoque, si se está viendo eso, me imagino que sí. A veces no lo conocemos como un plan estratégico, lo conocemos como un plan de acción de la organización, pero me gustaría escuchar si existen este tipo de enfoque dentro de las organizaciones donde ustedes trabajan. Bueno, un punto interesante que me gustaría, si ustedes quieren implantar en sus cabezas a partir de ahora, es que vean al área de recursos humanos como un socio estratégico dentro de la organización y no solamente como el personal que hace tareas determinadas, sino que cambiemos el chip y que veamos que recursos humanos se puede sentar a la mesa con los directores, con los gerentes, que debe sentarse a la mesa y poder hacer ese trabajo de asesoramiento. Ahora, ese trabajo de asesoramiento no solamente se lo hace operativizando las decisiones, sino dando también aportes y argumentos para que se tomen las decisiones. Entonces, ese es lo primero que quisiera que ustedes tomen en cuenta, que ustedes asuman que el rol de recursos humanos va mucho más allá de eso, ¿no? Ya lo han visto en psicología organizacional, cómo funciona la psicología de la organización, y en realidad quien tiene que dar esas alertas, esos consejos sobre lo que es el área de recursos humanos, definitivamente van a ser ustedes dentro de la organización, ¿no? Entonces, ese es un poco el primer paso que quiero invitarles a dar, que cambien esa mirada del área de recursos humanos y que lo vean como un socio estratégico que va a ayudar a que la organización logre sus objetivos, ¿no? Y bueno, en realidad lo que acá un poquito, y ustedes han visto en el dossier, se define lo que son inicialmente estas definiciones, ¿no? que deberíamos tomar en cuenta. Primero, ¿qué es una competencia, una aptitud? ¿Qué es idoneidad? ¿Qué es ser competente? ¿Y qué es una gestión, ¿no? En realidad, a lo que queremos llegar es que la competencia muchas veces es denominada como una aptitud, y que una aptitud significa suficiencia o idoneidad para obtener o ejercer un empleo. ¿Y qué es la idoneidad? Significa adecuado y apropiado para una cosa. ¿Qué es ser competente entonces? Es la persona que conoce bien una disciplina o una técnica, o una persona que tiene la capacidad y aptitudes para ocuparse de ella, ¿no? ¿Qué es una gestión? Es hacer diligencias conducentes al logro del negocio o de un deseo cualquiera. Entonces, con estas definiciones iniciales que les pido mirarlas para que podamos entender esto, entonces vamos viendo un poco lo que son los orígenes del modelo de competencias,
y en realidad fue un psicólogo, ¿no? McLennan, que ustedes lo deben conocer, lo han estudiado. En realidad él plantea que la mirada de el trabajar con competencias no solamente sea desde el tema psicológico, sino también que se aplique a un rendimiento laboral y que también sea visto desde el área de recursos humanos. Entonces él plantea tres cosas fundamentales, ¿no? Trabajar en la imagen que tiene de sí mismo la persona, las estrategias de identificación y solución de problemas y la manera como maneja normalmente sus relaciones interpersonales. Aplicado ya en términos generales, podemos decir, la cualificación pone en relieve qué es lo que sabe hacer el personal, el talento saca a relucir aquello que el personal puede y el talento sitúa sobre el tapete si el personal quiere hacer las cosas. Entonces, McLennan plantea el estudio de la persona a través de estos tres factores fundamentales. ¿Qué hallazgos ha tenido? Una vez que ha hecho él sus pruebas y ha empezado a trabajar con personas determinadas, ha podido identificar que en todos los cargos algunas personas se desempeñan mejor que otras, por alguna razón, que al realizar las tareas las personas con desempeño superior utilizan diferentes enfoques y se comportan distinto a las personas que tienen un desempeño promedio, y que en cargos complejos las personas con desempeño superior son 50% más productivas que las personas con desempeño promedio, ¿no? Entonces esos son los hallazgos que él ha tenido. Entonces él concluye, de todo el estudio que ha realizado, que la diferencia entre las cualidades personales exigidas para realizar un trabajo y las características personales que poseen los que hacen el trabajo de una manera excelente está básicamente en lo que se han venido a llamar las competencias, ¿no? Entonces, las competencias o las características de cada persona. Entonces, ya aterrizando lo que es una competencia, según Spencer, las competencias son un conjunto de características subyacentes, expresadas a través de conductas, que producen un desempeño superior en un puesto o rol específico, en una organización y en una situación determinada. Están asociadas a conductas que se observan con mayor frecuencia en diversidad de situaciones y con mejores resultados. Entonces, él hace ya una definición y entra en lo que es realmente las características subyacentes, las características que no se ven en una persona, pero que influyen bajo determinadas circunstancias, determinadas situaciones, e inclusive se toma en cuenta en la organización donde se encuentran las personas. O sea, la organización tiene un efecto en el comportamiento de la persona. Las competencias combinan 4 factores. El primero, el cognoscitivo, que vendrían a ser los conocimientos y habilidades. Generalmente, cuando hacemos el reclutamiento de personal, en muchas de las organizaciones lo que se mide es el conocimiento y las habilidades, porque es fácil hacerlo, el conocimiento a través de los títulos, de los certificados que uno tiene, y las habilidades a través de las pruebas que se puedan tomar, las pruebas psicotécnicas, las pruebas técnicas que se puedan tomar, y en función a eso se pueden determinar las habilidades. Otro de los aspectos que combinan las competencias es lo afectivo, las motivaciones, las actitudes, los rasgos de personalidad, y lo psicomotriz o conductual, los hábitos y destrezas que tienen las personas, y adicionalmente lo psicofísico o psicofisiológico. Por ejemplo, el tema de la visión estroboscópica, que consiste en ver en colores, ¿no? De colores. Entonces, aparte de lo tradicional, de lo cognoscitivo, son otros factores que también se toman en cuenta para poder determinar lo que es una competencia. De esto podríamos desencadenar que cuando tenemos una competencia, la demanda de esta competencia va a definir la estructura que tengan, ¿no? Aquí hay un ejemplo que es la capacidad de cooperación. La capacidad de cooperación tiene una estructura interna conformada por conocimientos, por habilidades cognitivas, por habilidades prácticas, por actitudes, por emociones, por valores, por motivaciones. Pero pueden haber competencias que no requieran de estas cosas, ¿no? Puede ser que existan competencias que no requieran conocimientos,
pero que sí requieran emociones o motivaciones, ¿no? Entonces, un poco la demanda define la estructura interna que la competencia va a tener. Por favor, si hay alguna consulta sobre esto, me gustaría que la hagan porque es fundamental que entiendan qué es en sí una competencia y más que nada cuál es la estructura interna que tiene una competencia, porque esto nos va a servir de base para poder construir un modelo de competencia. Aquí les presento el modelo del iceberg, que ustedes lo conocen. Y en realidad en este modelo del iceberg estoy planteando el tema de que cuando hablamos de un iceberg, el 20% es lo que se ve y el 80% es lo que está subyacente. Entonces, ese 20%, un poco viendo en situación lo que es una competencia, podemos ver que este 20% se viene a conformar por las habilidades y los conocimientos de la persona, que es lo que se ve, ¿no? Que es cuando haces un proceso de reclutamiento, es lo que tienes. Son necesarios, definitivamente lo son, pero no son suficientes, ¿no? Entonces lo que planteamos es que aparte de hacer una evaluación de habilidades y competencias, también vamos a ver algo más allá. Y ese algo que es más allá es lo subyacente, que son los valores, el rol social, la autoimagen, los rasgos, las motivaciones, que en realidad todo esto que está oculto, a la larga vienen a ser los predictores de éxito, ¿no? Una persona se dice que por más títulos que tenga, a la larga su éxito va a estar determinado por estos factores subyacentes, ¿no? Esto está vinculado a lo que es la inteligencia emocional. Muchos de ustedes saben el tema de la inteligencia emocional ha tomado mucho sentido en los últimos años y las personas están empezando a evaluar sus propias competencias en cuanto a la inteligencia emocional. Finalmente, son disparadores de conductas, ¿no? Tú puedes tener una persona con habilidades y conocimientos sobresalientes, pero bajo cierto estímulo puede pasar que estas personas te presenten una conducta determinada. Por ejemplo, ante el estrés, por ejemplo, a una situación de presión, va a salir a flote una determinada conducta. Y eso definitivamente no se va a poder ver en la hoja de vida, en una entrevista determinada, porque si tú no haces un estudio, una evaluación de las competencias, difícilmente vas a poder explorar estas conductas que pueda tener la persona ante determinados estímulos. Entonces, aquí lo que les quiero plantear es lo que sucede en realidad en un proceso de reclutamiento y selección. Tú puedes tener dos aspirantes. Tienes un aspirante 1 y 2, que en la parte inicial, en lo que se refiere a habilidades y conocimientos, son lo mismo. Tienen un título profesional, tienen una maestría, tienen excelentes habilidades de gestión, conocen los instrumentos, los saben utilizar y hasta esa parte estas personas son totalmente iguales y que si tú tomas como reclutador la decisión de contratar a una de estas personas basado en esto, puedes elegir a la persona que por ejemplo, te puede pedir menor salario, ¿no? Entonces, o la persona que tiene más títulos o mejores habilidades, ¿no? Entonces tú puedes tomar esas decisiones en función a eso. Sin embargo, lo que se plantea cuando se habla de competencias es entrar más. Entonces aquí ya vamos a entrar a lo que son los valores, los rasgos y la motivación. Entonces cuando se hacen las pruebas que corresponden, cuando se hacen las evaluaciones que corresponden, aquí se puede determinar que el primer aspirante es un experto certificado, tiene títulos que avalan su expertise, mientras que el segundo candidato es un experto por sus experiencias, es una persona que tiene mucha experiencia en campo. El primer candidato es brillante, es muy inteligente, el segundo es un candidato más servicial, no servil, servicial. El tercer punto puede ser que se ha determinado en base a las pruebas que se ha tomado que el primer aspirante es arrogante, mientras que el segundo es más empático, ¿no?
Y la última prueba nos muestra que el primer aspirante está enfocado al logro, mientras que el segundo es más de poder socializado, más de las relaciones interpersonales. Entonces, como ven en este ejemplo que les presento, son dos personas que inicialmente tienen un perfil similar, pero que haciendo las evaluaciones por competencias que planteamos, se presentan diferentes y como que se dan más información, más argumentos para que los gerentes o las personas que van a trabajar con estos empleados puedan tomar mejores decisiones. Entonces aquí entra la reflexión de que qué tipo de persona queremos, con qué tipo de persona queremos trabajar y será de acuerdo a la organización en la que trabajemos. Quizás una empresa que está enfocada al logro, un banco, por ejemplo, decidirá contratar al aspirante 1. Pero si estamos hablando de una empresa como una ONG, una fundación, algo más social, un perfil más social, contratará al aspirante 2. Entonces, un poco este tipo de evaluaciones que planteamos que se hagan con la gestión de competencias nos lleva a poder plantear y poder ver estas competencias, ¿no? Seguimos con el avance de la materia, ¿no? Aquí lo que les presento es una clasificación de los tipos de competencia en base a lo que ya habíamos conversado y se plantean 4 tipos de competencias. Las competencias técnicas, que están referidas a los saberes y a los contenidos. Generalmente estas son las competencias que se evalúan cuando se recluta al personal. Luego vienen las competencias de gestión, que están referidas al saber hacer y a las metodologías, que también son evaluadas cuando se recluta personal. Y tenemos las otras, ¿no? Las competencias ya más conductuales, las interpersonales, el saber interactuar, el saber relacionarse con las personas, y las competencias personales, el saber ser, está referido a las emociones. Entonces, estas son los 4 tipos de competencias que existen. Lo que se pretende trabajar en un modelo de gestión de competencias es poder ir a conformar una evaluación que se enfoque a trabajar en estos 4 tipos de competencias y que cuando vayas a elegir a una persona, no solamente las elijas por las 2 primeras, sino que hagas una evaluación que te permita ver estas 4 competencias, poder medirlas y poder determinar de manera más objetiva si la persona que vas a contratar va a poder cumplir los objetivos de la empresa, la estrategia de la empresa, desde el rol que le corresponda. Ahora bien, la pregunta fundamental, ¿por qué queremos un modelo de competencias, no? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué trabajamos en un modelo de competencias? Y en realidad lo que se quiere hacer es transferir lo que es la estrategia organizacional a la práctica de recursos humanos. En realidad es el objetivo fundamental. Cuando nosotros reclutamos personal, lo que buscamos es transferir lo que es la estrategia a la práctica en recursos humanos. Pero el modelo de competencias lo que plantea es que esta transferencia sea más fina, o sea, esté mejor hilada, esté mejor trabajada y que las personas que vayas a elegir realmente estén apasionadas por su trabajo, hagan el trabajo de la mejor manera, estén comprometidas con su trabajo y lo hagan de mejor manera, ¿no? Eso es lo fundamental, eso es lo que se persigue en realidad. Hoy en día, encontrar una persona 100% comprometida con su trabajo, que tú sabes que 100% va a realizar el trabajo de corazón, que lo va a hacer bien, que si por ejemplo uno de mis valores es que el cliente realmente se sienta a gusto con mis productos, que se sienta valorado como cliente por la organización. Si yo pienso así como directivo, como gerente, como dueño de la organización, si quiero que el empleado tenga la misma visión mía, lo que voy a hacer es asegurarme que las competencias que tenga el empleado sean las mismas competencias que tiene la organización o que busca la organización. Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? Transferir lo que es la estrategia de la organización a lo que realmente hacen las personas. Ahora bien, aquí viene el desafío, ¿no?
Aquí dice este autor, que es Saracho, y dice, implantar un modelo por competencias es algo serio. Que funcione correctamente es algo mucho más serio. Porque en realidad para que no solamente implementar el modelo de competencias, sino también darle el seguimiento correspondiente y asegurarse de que este modelo de competencias está funcionando y se implementa en toda la organización, ¿no? Entonces es un trabajo duro, es un trabajo arduo, porque muchas veces la selección de personal suele ser algo subjetiva, ¿no? Muy superficial, y que a la larga eso tiene repercusiones en la organización, en los resultados de la organización. Pero realmente lograr que funcione como debe ser es un desafío que el área de recursos humanos toma, y es por eso que el rol que se plantea de recursos humanos es un aliado estratégico, ¿no? Es una persona que realmente pueda tener un peso fuerte dentro de la organización y pueda incidir de tal manera que si se ha decidido implementar un modelo de competencias, este sea aplicado a toda la organización y funcione como debe ser. Cuando hablamos ahora bien de ya los modelos, se presentan tres tipos de modelos, ¿no? Los modelos distintivos, los genéricos y los funcionales. Los modelos distintivos son el estudio de las cualidades distintivas que tienen algunas personas frente a otros, ¿no? Estos son los modelos para poder determinar las competencias, ¿no? Y aquí lo que se hace en los distintivos es estudiar a estas personas, a unas personas determinadas frente a otras, y poder determinar sus competencias. Están los modelos genéricos, que hacen un estudio de las conductas generales que tienen las personas de similar desempeño. Y las funcionales, que hacen un estudio del desempeño o resultados concretos que se deben alcanzar en la organización, ¿no? Generalmente se ven quiénes son los mejores, los ejemplos, los empleados más sobresalientes de la organización, los que logran los resultados, y en función a ellos se trabajan las competencias que se debería tener. Aquí se presentan los enfoques, ¿no? Los enfoques para poder hacer un modelo de competencias. Está el modelo tradicional, que es el modelo que es de abajo hacia arriba. Aquí se empieza de abajo, se observa cuidadosamente a las personas que están realizando algún trabajo, se hacen varias entrevistas a los funcionarios, se hace una observación laboral y se analiza los acontecimientos importantes de desempeño, ¿no? Y de acuerdo a esto se ven las conductas y los rasgos característicos que tienen estas personas, que les lleva a lograr un alto desempeño. Este trabajo está hecho por expertos, ¿no?, que resumen estos incidentes o estas conductas y las características personales en temas, y los temas se agrupan en competencias, ¿no? Es un trabajo bien minucioso, es caro y requiere de mucho tiempo, pero es uno de los más tradicionales. Cuando se utiliza este enfoque, se trata las competencias técnicas y específicas que no aparecen en las bibliotecas de competencias. Cuando se necesita un alto nivel de detalles específicos, por ejemplo, para establecer el contenido de un amplio programa de capacitación, cuando la pertenencia ampliamente basada del modelo es crítica, y esto se da cuando muchas personas se involucran en el proceso de entrevistas, ¿no? Entonces, generalmente este enfoque se da cuando los detalles, las necesidades que se tienen de las competencias de los puestos de trabajo realmente deben ser analizadas y deben ser desmenuzadas de la mejor manera. Cuando hablamos en esta diapositiva de las bibliotecas de las competencias, hablamos de competencias comunes, ¿no? Generalmente este trabajo de abajo hacia arriba se ha utilizado muchas veces por las organizaciones, y este trabajo que se ha realizado ha hecho que se formen como inventarios de las competencias más importantes que existen en las organizaciones. Existen diccionarios de todas las clases, para todo tipo de organización, y ahí ustedes pueden inclusive, si su organización es muy pequeña, pueden trabajar con esas competencias para poder armar sus modelos con estos diccionarios. Entonces, en algún momento yo voy a compartir con ustedes los diccionarios que hay disponibles, o ustedes los pueden buscar también en el internet. Hay varios autores que ya tienen en sus libros todas las competencias,
que ellos manejan, entonces que les puede ayudar a poder identificar o quizás enfocar de mejor manera el trabajo de el desarrollar un modelo de competencias, ¿no? A manera de datos, las competencias más comunes en los ambientes laborales son el trabajo en equipo, la adaptación al cambio, la negociación. El otro enfoque es el que se llama el enfoque de arriba hacia abajo, ¿no? Esto se da cuando la conexión entre la estrategia de la organización y la estrategia de recursos humanos es crítica, es vital, es fundamental para que se logren los objetivos. También se da cuando las expectativas futuras son diferentes a las conductas laborales que se tienen. Esto sucede, por ejemplo, cuando existe cierta resistencia al cambio dentro de las organizaciones. Cuando se necesitan muchos modelos para diferentes áreas de la organización. Cuando se desea utilizar a los expertos internos en lugar de asesores externos, ¿no? O sea, quiero trabajar con gente que es supervisora de área, con gerentes de área que conocen el trabajo de sus supervisados y que no es necesario ir hasta los niveles más bajos de la organización, ¿no? Y cuando el tiempo y el dinero son recursos limitados. Este es el enfoque que vamos a utilizar para poder trabajar el modelo de competencias el día jueves. Porque en realidad lo que vamos a hacer es a partir de la estrategia de la organización, de la visión, de la misión de la organización, vamos a plantear un modelo de competencias de sus organizaciones. Entonces, este es el enfoque más práctico que se puede utilizar. Esto ya como adelanto y para ir cerrando esto, porque vamos a abrir un espacio de 10 minutos para preguntas y comentarios que ustedes puedan tener. Pero en realidad el día jueves vamos a trabajar en lo que son las competencias centrales, las competencias gerenciales y las competencias específicas por área de la organización. Vamos a abrir esto más el día jueves, pero en realidad lo que sí quiero trabajar con ustedes el jueves, que interactuemos mucho más. Les pido que den una lectura a la información que les he mandado, porque el jueves ya de entrada vamos a hacer un pequeño resumen, pero vamos a empezar ya a trabajar de manera interactiva un modelo de competencias con todos los que estén conectados. Entonces, vamos a hacer un poco este trabajo, ¿no? Entonces, ahora son las 8:20 y tengo que abrir un espacio de 10 minutos antes de cerrar la sesión para escuchar algunos comentarios de ustedes y responder algunas interrogantes que puedan tener. Entonces, abro el espacio y les repito, este tema ya de los 3 tipos de competencias que se van a evaluar, lo vamos a empezar a ver el día jueves para hacer el trabajo correspondiente. Bueno, aquí hay un comentario de Estefanía, ¿no? Que dice, lo están leyendo o lo han debido leer, que bueno, es una visión más amplia la de recursos humanos, y ella dice, no sé si esa visión está, digamos, presente en las instituciones, es decir, no sé si es que se contratan personal para ver el todo y no algo específico. En realidad, lo que plantea el modelo es que el personal de recursos humanos esté capacitado para poder desarrollar un plan estratégico de recursos humanos y poder presentarse como un socio estratégico de la organización. Es el planteamiento que se quiere presentar y en realidad puede ser que no estén preparados, pero las competencias se las va adquiriendo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que las personas vayan adquiriendo esas competencias, ¿no? Aquí nos dice Marcelo que dentro de Visión Mundial existe un plan estratégico que se denomina la ruta crítica. En realidad, sí me gustaría pedirte, Marcelo, que para el jueves tú le des la mirada a la ruta crítica y se vea cómo trabajar, porque el día jueves vamos a trabajar las competencias, un modelo de competencias, entonces va a ser fundamental el poder tener clara esta ruta crítica, poder que tú nos puedas comentar cuál es la visión, la misión de la organización y de acuerdo a eso podamos plantear un modelo de competencias, ¿no? Sí, Paola, en realidad dices, siendo que este modelo es aplicado en empresas formales, hay pequeñas organizaciones que hacen uso de esta estrategia. Es una buena pregunta, ¿no? Y en realidad el modelo de competencias se lo puede implementar en una organización pequeña o en una organización grande sin ningún problema, porque en realidad quien lo va a plantear es el encargado de recursos humanos.
¿no? Y el encargado o la encargada de recursos humanos tendrá la labor de hacer este trabajo. Muchas veces por falta de conocimientos no se hace o por falta de tiempo. Como decía Estefanía, el personal de recursos humanos lo que hace más es dedicarse a las labores administrativas y eso te consume mucho tiempo, pero lo que plantea esto es que el personal de recursos humanos un poco haga una labor más soft, una labor más de más intangible, digamos, ¿no? Que es lo que realmente debería hacer recursos humanos, que es conocer a las personas con las cuales trabajan, ¿no? Conocerlas a tal punto, no solamente en sus competencias técnicas, sino en estas competencias interpersonales y personales que hemos visto, para poder asegurar que los objetivos de la organización se van a cumplir. Entonces, sí es un trabajo que va más allá, pero definitivamente se puede hacer en todas las organizaciones. Noelia dice, en la empresa donde trabajo ahora no se trabaja con plan estratégico, pero en la que trabajé 7 años hacíamos el plan estratégico general y de ahí se desprendía el de recursos humanos. Es evidente, tienes un plan estratégico general de la organización y evidentemente desprendes el plan estratégico de recursos humanos ya más específico, y lo que se plantea es que este plan estratégico de recursos humanos se trabaje bajo un modelo de competencias, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la realidad del uso de esta estrategia en Bolivia? Pregunta Paola. Bueno, en Bolivia he podido ver que hay muchas organizaciones que trabajan en esto, ¿no? En mi experiencia en la cooperación internacional, casi todas las ONGs trabajan bajo un enfoque de competencias, ¿no? El tema de las evaluaciones de personal, de las evaluaciones de desempeño, el tema del reclutamiento de personal, ya se hacen bajo un modelo de competencias, porque en realidad en el área de las ONGs lo que se busca es más un perfil social, ¿no? Entonces es fundamental no solamente las competencias técnicas, sino las competencias más sociales y de interrelación. Entonces sí se trabaja mucho el tema de las competencias, de este tipo de competencias. Sí es evidente que en el área pública, por ejemplo, existen los sistemas ya establecidos, las normas establecidas. No existe mucho esto, pero ya se está empezando a trabajar en algunas, ¿no? Entonces, quizás el mayor problema en nuestro país, en el área pública, podría ser la subjetividad, porque cuando tú calificas una competencia puedes llegar a ser muy subjetivo, ¿no? Y puedes llegar a juzgar a una persona bajo las interpretaciones o bajo tu propia historia. Entonces, ahí también está que tienes que empezar a adquirir competencias tú como profesional de recursos humanos para no poder caer en estas trampas, ¿no? Y por ejemplo, si haces una entrevista de personal y detectas que la persona es malhumorada, tú tienes que tener las competencias para poder saber que esta persona tuvo un mal día y que no necesariamente tiene el mal humor, sino que pasó algo. Entonces, hay que utilizar ciertas herramientas que las vamos a ir conociendo para poder evaluar las competencias, ¿no? Sí, ahí yo estoy de acuerdo contigo, Ángelo, porque el tema es que el recursos humanos es visto por toda la organización como los encargados de hacer planillas, o sea, no hay mucha visión sobre el área de recursos humanos. Entonces ese es el mayor problema, ¿no? Pero eso tiene que ir cambiando y eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Están más abocados a tareas más administrativas. Sin embargo, es importante ver esto, ¿no? De hacer estos cambios dentro de la organización. Aquí, Angelo, dices, considera evaluar la inclinación hacia valores institucionales como competencias principales en un proceso de reclutamiento y selección. Sí, es un poco lo que se planea, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Que tu organización tenga los mismos valores que tus empleados, o que tus empleados tengan los mismos valores de tu organización. Entonces, es fundamental y lo que se plantea es eso. Quizás es ambicioso, porque tiene mucho que ver con el carácter, con las emociones de las personas, pero es lo que se pretende, ¿no? No va a haber un 100% de seguridad en hacer las cosas, de que va a haber un margen de error como en todo, pero lo que se plantea es eso, ¿no? Que los valores
pasen a ser las competencias fundamentales. Si un valor de la organización es respetar los derechos humanos, por ejemplo, vamos a asegurarnos que las personas que trabajan para nosotros respetan al 100% los derechos humanos de las personas. Entonces, ahí utilizaremos mecanismos para hacerlo, ¿no? Bueno, Estefanía dice acá que el encargado de recursos humanos tendría que hacer una planificación estratégica basada en competencias, pero ¿qué pasa con los encargados que solo ven la parte de planillas? Es un cambio, ¿no? Es un cambio que se plantea hacer y en realidad es como empezar a presentar al área de recursos humanos de una forma diferente, ¿no? Empezar a ver que podemos hacer cambios, ¿no? Sí, generalmente una planificación estratégica la hace un administrador de empresas, pero como has podido ver, Susana, se puede plantear una planificación estratégica en todos los aspectos, ¿no? Nosotros lo llamamos ruta crítica, puedes llamar un plan de acción, se hacen planificaciones, quizás no de una forma así tan estructurada como lo haría un administrador, pero se lo puede hacer. Entonces, aquí estamos viendo que es factible hacerlo y a través de las herramientas que se tengan disponibles se va a poder hacer, ¿no? Sí, aquí me piden ejemplificar un poco los modelos distintivos, genéricos y funcionales. Por el tema tiempo lo vamos a hacer el día jueves. Sí, aquí una última pregunta de Carolina. ¿El modelo de competencias es aplicable a organizaciones estatales? Lo hemos visto ayer y realmente a veces por las normas no es posible, ¿no? Pero viendo un poco las leyes y las normas que tienen las organizaciones públicas, hay ciertas formas de hacer evaluaciones por competencias. Por ejemplo, las organizaciones públicas conforman comités para poder hacer evaluaciones de desempeño. Entonces, esa ya es una forma de hacer una evaluación por competencias. Entonces, se puede trabajar, se puede aplicar, se puede ver primero leer las normas y ver cuáles de estas normas podemos utilizar para hacer esto, ¿no? Pero en realidad sí existe eso. Quizás es un poco más cuantitativo el tema de reclutamiento y selección de personal, porque se asignan valores a cada uno de las habilidades, de las competencias que se evalúan, ¿no? Por ejemplo, el tema de conocimientos, el tema de habilidades, y se asigna un porcentaje a la entrevista de personal. Lo que ahí se podría ver es revisar la norma y ver si la entrevista de personal está totalmente estructurada o dentro de la entrevista empezar a hacer algunos cambios que te permitan hacer una evaluación por competencias. Les pido por favor que el día jueves estén puntuales para que podamos seguir, desarrollar lo que me han pedido, complementar y hacer el trabajo de poder desarrollar un modelo de competencias y podamos conversar un poco más de esto. Les quiero agradecer y muy buenas noches a todos.